La creencia popular de que el Tanaj prohíbe la música y la danza es una de las afirmaciones que, al ser pronunciadas, revelan más sobre la psicología de ciertos sistemas religiosos que sobre el texto mismo. Sistemas que sospechan del cuerpo, temen la alegría y confunden la disciplina con la tristeza. Sistemas que, para controlar la emoción colectiva, declaran que pecado es todo aquello que moviliza el corazón y la comunidad. Pero el Tanaj, leído con fidelidad textual, no solo no prohíbe la música y la danza como categorías universales, sino que las integra repetidamente como lenguaje legítimo de celebración, de memoria, de gratitud, de victoria, de duelo y de culto. El Tanaj conoce el peligro de la música cuando se convierte en un instrumento de idolatría, de propaganda o de disolución moral. Pero también conoce la fiesta desenfrenada, que se vuelve un caos, y denuncia el ocio musical cuando se usa para anestesiar la injusticia. Sin embargo, una prohibición universal de música o danza no aparece formulada nunca como mandato legal. De hecho, el texto está saturado de canto, de instrumentos y de danza. Miriam dirige cantos y danzas tras el cruce del mar. David HaMelech danzaba delante del Aarón HaKodesh con intensidad. Tehilim es un libro entero estructurado como canción y alabanza. Los profetas describen cantos, lamentaciones y celebraciones. Ketubim está lleno de instrumentos musicales, por lo tanto, el taller donde está escrito aplicado a esta creencia produce una conclusión inequívoca. No está como prohibición universal. Lo que sí está es un mapa moral sobre el uso de la música y el contexto de la danza. Definamos ahora bien la afirmación exacta para que sea auditada, porque la vaguedad aquí es especialmente manipulable. El Tanaj contiene un mandato explícito que prohíbe a toda persona cantar, tocar instrumentos o danzar, y declara pecado la música y la danza en sí misma. Ahora bien, la búsqueda del pasaje se vuelve instructiva, porque normalmente quien sostiene esta afirmación cita escenas de pecado asociadas a música o danza, o apela a un sentimiento de esto conduce a la lujuria, como si ese argumento fuera realmente lo que dice el texto. Pero el Tanaj no legisla por el me parece peligroso, o yo supongo que esto debe ser así, o presupongo que debiera ser asá. Legisla por mandamientos explícitos en marcos específicos. Si existiera esa prohibición, debería aparecer en forma de no cantarás o no danzarás como estatuto, lo cual no aparece nunca en ningún pasaje del Tanaj. Lo que sí aparece con una fuerza casi programática es el canto como respuesta a la liberación. En el Sefer Shemot capítulo 15, tras el cruce del mar, aparece el Shirat Hayam, el canto del mar, un himno de victoria y gratitud. Luego Miriam toma el tamboril, el Tov Tov, y todas las mujeres salieron tras ella con tamboriles y danzas, con mejolot, con danzas, dice el Sefer Shemot capítulo 15, verso 20. Aquí el Tanaj no solo permite la danza, sino que la presenta como un lenguaje natural de celebración ante Hashem. Si la danza fuera intrínsecamente prohibida, este episodio sería impensable. Y no es un episodio marginal, es el momento fundacional de memoria nacional. La música y la danza aparecen como forma de inscribir la liberación en el cuerpo. En Shemuel Beit, capítulo 6, David HaMelech danza con toda su fuerza delante de Hashem mientras suben el Aarón a Jerusalén. Mijal lo desprecia por rebajarse y David HaMelech responde que danzará aún más delante de Hashem porque su alegría es por el acto sagrado y por la elección divina. Este texto es profundamente filosófico, confronta dos visiones de religiosidad diferentes, una aristocrática y controladora que teme la expresión corporal y otra que entiende que el cuerpo también puede servir a Hashem. El Tanaj, al narrar esto sin condenar a David HaMelech por danzar, está estableciendo que la alegría ritual no es un incidente por definición. Incidente es la arrogancia que desprecia la devoción natural. Si alguien usa la religión para prohibir la danza por decoro, este pasaje lo obliga a repensarse las cosas, porque el Tanaj no absolutiza el decoro como una inhibición, absolutiza la sinceridad
ante Hashem. Tehillim, por otra parte, funciona casi como refutación total de la idea de prohibición de la música. No solo es poesía destinada a ser cantada, también menciona instrumentos, por ejemplo, kinor, que es el arpa o la lira, nevel, que es el instrumento de cuerdas, el shofar, que es el cuerno, el metziltayim, que son los címbalos, y entonces llama explícitamente a alabar con instrumentos y con danza. Dice, Haleluhu betov umahol, alábenlo con tamboril y danza, la Teilá 150. Este punto es decisivo metodológicamente. Si el Tanaj contiene llamados explícitos a alabar con instrumentos y danza, entonces la tesis de que el Tanaj prohíbe la música y la danza no puede sostenerse como una afirmación textual. Lo que puede sostenerse, si acaso, es que el Tanaj regula o critica ciertos usos de música y danza, pero prohibición total jamás. Ahora bien, ustedes como auditores honestos deben ir a los textos que suelen usarse para prohibir cosas. Uno de ellos es el episodio del Egel, el becerro de oro, en Shemot capítulo 32. Hay sonido en el campamento, canto, fiesta, y la escena se presenta como idolatría y desorden. Quien quiere prohibir música dirá, ¿ves? La música es pecado. Pero en este taller que estamos realizando vamos a exigir distinguir las cosas como son. El pecado allí no es hacer música. El pecado es la idolatría, hacer un ídolo, atribuirle poder y celebrar un falso Dios. Y la música es un acompañamiento del acto idolátrico. Si música fuera pecado en sí, entonces Miriam pecó cuando ocurre lo de Shemot capítulo 15, lo del Shirat Hayam. Y la Teilá 150 también sería absurda. Lo que el Tanaj nos muestra es que la música puede servir al bien o también puede servir al mal. La idolatría contamina todo lo que toca, no convierte todo lo que toca en intrínsecamente prohibido. El problema no es el tamboril, el problema es el ídolo y la intención con que se está tocando la música. Otro conjunto de textos críticos aparece en los profetas, especialmente cuando denuncian banquetes y música como anestesia moral. El profeta Amós reprende a quienes se acuestan en camas de marfil, que cantan al son del nevel, beben vino en tazones y sin embargo no se afligen por la ruina de Yosef. Esto en el capítulo 6 de Amós. El profeta no está legislando la prohibición de la música, está acusando una corrupción ética, usar la música para tapar la injusticia, usar fiestas para ignorar el dolor del pueblo, etcétera, etcétera. La crítica profética no es antiarte, es anti-indiferencia. En el Tanaj la música se vuelve pecado cuando se vuelve anestesia del corazón, cuando sirve al lujo que pisotea al pobre y al débil. La catequesis que prohíbe la música suele ignorar este eje. En vez de confrontar la injusticia, se concretan en controlar la alegría. Los profetas hacen todo lo contrario, confrontan la injusticia y de paso exponen la hipocresía del ocio musical sin compasión. También hay textos sapienciales que advierten sobre la risa del necio y sobre ambientes de fiesta vacía. Pero nuevamente, la advertencia moral profética no es una prohibición universal. La sabiduría del Tanaj opera por discernimiento, recuérdenlo. Hay tiempos para llorar y tiempos para reír. Hay cantos de victoria y cantos de duelo. Hay música que eleva y música que degrada. Hay danza de gratitud y danza de humillación. El Tanaj no produce un reglamento universal que declare que la música es mala. Lo que produce es un mapa moral. La emoción es poderosa, pero nos está diciendo que la debemos usar con verdad. Entonces, ¿qué sí está escrito? Lo que sí está escrito es que la música y la danza existen como expresiones legítimas de la alegría, de la memoria y del culto. Los cantos de liberación, las danzas de agradecimiento y los instrumentos de alabanza. Está escrito que la música puede acompañar idolatría o también desenfreno. Y entonces el pecado es la idolatría y el desenfreno, no la música. Está escrito que la música puede ser instrumento de anestesia moral mientras se oprime al débil y al vulnerable.
y entonces el pecado es la injusticia y la indiferencia, no la música. Está escrito que hay momentos rituales y sociales donde la emoción colectiva debe ser disciplinada, pero no está escrito un mandamiento universal que prohíba a la música y la danza como tal. En conclusión, para este taller, que es fiel al módulo 15 que vimos anteriormente, debemos clasificar lo siguiente. En el Tanaj no existe un no cantarás o no danzarás explícitamente de manera universal. Por el contrario, hay múltiples escenas y llamados positivos al canto, a los instrumentos y a la danza. Por inferencia, el Tanaj exige que la música y la danza estén sometidas a la ética, a la humildad y al propósito, y que no se conviertan en un instrumento de idolatría, de lujuria ritualizada o de anestesia ante la injusticia. Lo que no está es que la prohibición total de música o danza exista como una regla torática universal, y esto es una construcción cultural posterior creada por el paganismo, frecuentemente asociada a modelos religiosos que tratan de controlar el cuerpo y la alegría más que la justicia. El Tanaj no te pide que mates el tamboril, lo que te pide es que despiertes tu corazón. No te pide que prohíbas el canto, te prohíbe que no cantes mientras estás oprimiendo. No te pide que inmovilices el cuerpo, te pide que no uses el cuerpo para servir a los ídolos. Cuando Miriam danza, el mar ya se había abierto. Cuando danza David, el Aarón vuelve al centro. Cuando Tehilim llama a alabar con danza, está declarando que la alegría también puede ser servicio divino. El peligro no es la música, queridos alumnos. El peligro es la mentira que se disfraza de piedad. Y por eso, si alguna vez quieren auditar una prohibición, no se pregunten primero si me da miedo o no me da miedo. Pregunten, ¿dónde está escrito? Porque en el Tanaj la santidad no es silencio obligatorio, es verdad vivida, y una verdad vivida a veces canta y a veces danza.